«Puedo quedarme con sus obras, señor». Pero cuando el príncipe la miró a los ojos, ocurrió un milagro. El aire olía a cera quemada, vino añejo y rosas frescas. Cientos de velas oscilaban en sus candelabros dorados, iluminando el gran salón de mármol blanco con un fulgor casi irreal. Las paredes del castillo de Bellecourt, decoradas con tapices que narraban las gestas de antiguos duques y príncipes, resonaban con el murmullo constante de la nobleza reunida. Era una noche de alianzas, de política disfrazada de cortesía. La delegación de Toscana, con sus ropajes de seda y acentos melodiosos, se mezclaba con la aristocracia provenzal, bajo la mirada vigilante de la anfitriona. La gran duquesa Isabel de Valcourt estaba en su elemento. Sentada en lo alto de la mesa imperial, observaba a sus invitados con una expresión que mezclaba cálculo y satisfacción. Su vestido de terciopelo color vino, bordado con hilos de oro, relucía bajo el juego de luces. Sobre su cabeza, el diadema de esmeraldas centelleaba con un verde profundo, como si cada piedra guardara un secreto de siglos. A su derecha, el asiento destinado a su hijo, el príncipe Louis Armand de Valcourt, permanecía vacío. La duquesa reprimió un suspiro impaciente y dirigió una rápida mirada hacia la entrada del salón. El maestro de ceremonias ya se encontraba listo para anunciar el comienzo del banquete. Faltaba apenas un detalle esencial: la presencia del príncipe. En los aposentos privados de la familia, en la torre oriental del castillo, Louis Armand permanecía de pie frente a una amplia ventana de cristal emplomado. La vista se extendía sobre los jardines que se fundían en los campos oscuros más allá de los muros. El cielo, cubierto de nubes, prometía una noche fría. Luis llevaba puesto el uniforme ceremonial, una casaca de terciopelo azul marino, adornada con bordados de oro y una faja blanca cruzada sobre el pecho. Sin embargo, su porte rígido y su rostro impasible traicionaban la agitación que hervía bajo la superficie. El sonido de la puerta al abrirse no lo sorprendió. Sin girarse, sabía quién era. «Luis», la voz de Isabel resonó con una firmeza casi amable, modulada con cuidado. «Los invitados están esperando. No podemos hacerlos aguardar más». Él permaneció en silencio. Ella avanzó unos pasos, el leve crujido de sus faldas de terciopelo marcando el ritmo de la conversación que aún no había comenzado. Se detuvo a poca distancia de su hijo. «Esta noche representa mucho más que un simple banquete. Lo sabes. La delegación toscana necesita garantías, y nuestra casa necesita redención». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas. Luis cerró los ojos un instante, conteniendo un suspiro que habría traicionado la fatiga que lo embargaba. «Madre, ya hemos tenido esta conversación», respondió finalmente, su voz baja, sin aspereza, pero cargada de una resolución inquebrantable. «No participaré en ningún compromiso. No ahora. No nunca». La duquesa apretó los labios. «Han pasado 2 años, Luis. 2 años de sombras sobre esta familia. ¿Quieres que el nombre de Valcourt quede atado para siempre al escándalo, al luto?» Su tono se tensó. «Esta noche, al brindar, anunciaré tu unión con Cécile de Valmorin». «No es una solicitud, es una necesidad». Luis se volvió entonces, los ojos azul grisáceo, centelleando bajo la luz que se filtraba por la ventana. ¿Una necesidad? ¿O tu deseo de borrar la memoria de Camille y nuestro hijo? La pregunta cayó como un golpe. Por un instante, Isabel vaciló. No por culpa, sino por el reflejo de una emoción enterrada que no estaba dispuesta a admitir. Camille murió, Luis, y con ella, las esperanzas de este principado. Tú eres el único que puede restaurar nuestro linaje. Pretendes seguir encerrado en este duelo interminable mientras el consejo conspira a nuestras espaldas. Luis respiró hondo, cruzando los brazos sobre el pecho. Si eso es lo que esperan de mí, que conspiren. No me casaré con alguien a quien no amo. No me convertiré en un peón para lavar los pecados de esta familia. El silencio que siguió fue tenso, afilado como un cuchillo.
La duquesa recuperó su compostura. «No tienes elección». Luis dio un paso hacia ella, tan cerca que Isabel pudo ver las sombras que aún habitaban en su mirada. «Siempre hay una elección, madre, y la mía es esta». Con un leve movimiento de cabeza, dio por terminada la conversación y se dirigió hacia la puerta. Por unos segundos, la duquesa quedó inmóvil, los dedos crispados sobre el abanico que llevaba. Al recomponerse, enderezó la espalda y caminó hacia el salón. No importaba la resistencia de Luis. Haría lo necesario para sellar ese compromiso, con o sin su consentimiento. El banquete comenzó poco después. Los invitados ocuparon sus lugares. Las copas fueron llenadas con vino Burdeos y el aroma de faisán trufado impregnó el ambiente. La gran duquesa ocupó su lugar de honor, y cuando el maestro de ceremonias anunció la entrada del príncipe, Luis apareció en el umbral del salón. Su figura esbelta y elegante avanzó con paso medido. El rostro, cincelado y solemne, parecía esculpido en mármol. Los ojos, vacíos de emoción, barrieron la sala sin detenerse en nadie. Al tomar asiento junto a su madre, un murmullo apenas perceptible recorrió las filas de nobles. La frialdad de Luis, su mutismo, alimentaban los rumores que circulaban como veneno entre las copas de cristal. A lo largo de la cena, Luis cumplió su rol con precisión mecánica. Asintió a los brindis, escuchó con cortesía las palabras de los dignatarios toscanos y esquivó, con una diplomacia helada, las insinuaciones sobre su futuro enlace con Cecil de Valmorin, que lo observaba con un gesto sereno, pero expectante, desde el otro extremo de la mesa. Cada vez que Isabel intentaba guiar la conversación hacia el anunciado compromiso, Luis desviaba la atención con un comentario neutral, manteniendo la compostura que tanto desconcertaba a los presentes. Fuera del castillo, bajo el cielo estrellado, la escena era muy distinta. El frío de la noche se colaba por entre los muros de piedra. A lo largo del perímetro, un grupo de campesinos se agolpaba, atraído por la esperanza de obtener aunque fuera las sobras de la opulenta cena. El hambre se reflejaba en los rostros consumidos por la necesidad. Entre ellos, una joven de mirada firme y andar decidido, sostenía a su hijo contra el pecho. Eloís Martín envolvía al pequeño Antoine en un chal raído, intentando protegerlo del viento que calaba los huesos. Habían pasado días sin conseguir leche suficiente. El llanto débil de su hijo, que apenas tenía fuerzas para protestar, resonaba en su mente con un dolor sordo. Los intentos de conseguir alimento en la aldea habían fracasado. Las reservas se agotaban, y el banquete en Bellecour, con su fasto desmedido, era un insulto para quienes apenas sobrevivían más allá de los muros. Eloís no era impulsiva. Cada decisión era medida, pensada. Pero esa noche, el instinto de madre se impuso sobre cualquier temor. Mientras las risas y la música llegaban a través de las ventanas altas, se abrió paso entre la multitud. Las miradas de otros aldeanos la siguieron. Algunos con sorpresa, otros con resignación. Nadie se atrevía a cruzar el umbral. Nadie, salvo ella. Con pasos firmes, bordeó la entrada trasera, esquivando a los guardias distraídos por el flujo de sirvientes. Su determinación la llevó hasta el gran vestíbulo, donde la magnificencia de las columnas y los suelos pulidos apenas logró intimidarla. Cada latido de su corazón marcaba el ritmo de sus pasos. Cada sollozo de Antoine le recordaba por qué lo hacía. Las puertas del salón estaban entreabiertas. La música, el entrechocar de copas, las voces festivas. Nada de eso la detuvo. Con una respiración honda, cruzó el umbral. El resplandor de cientos de velas la cegó por un instante. Los rostros giraron hacia ella, uno tras otro. Las conversaciones se apagaron. Un silencio denso cayó sobre la sala. Eloís avanzó despacio, el hijo aún en brazos, hasta detenerse frente a la mesa imperial. Sus ropas modestas contrastaban violentamente con los brocados y las joyas que la rodeaban. Pero su porte era digno. Su voz, cuando habló,
Resonó con una fuerza que no admitía compasión ni desprecio. ¿Puedo quedarme con sus sobras, señor? El tiempo pareció detenerse. Luis, congelado en su asiento, la miró fijamente. Por primera vez en años, algo dentro de él comenzaba a agitarse. Durante un instante que pareció eterno, el silencio se extendió por el salón como un manto helado. Ni un murmullo, ni el más leve suspiro. Todos los ojos estaban fijos en la joven de ropas gastadas que, con su hijo en brazos, se arrodillaba ante el príncipe. La súplica había sido pronunciada con una voz firme, sin rastro de temblor ni vergüenza. Y sin embargo, cada palabra había resonado como una afrenta en ese espacio saturado de orgullo y protocolo. La gran duquesa Isabel fue la primera en reaccionar. Su abanico de encaje tembló un instante en sus manos, antes de cerrarse con un chasquido seco que rompió el hechizo del salón. «Guardias», ordenó con un tono cortante, cargado de ira contenida. «Retiren de inmediato a esta intrusa. No permitiré semejante espectáculo en mi casa». Dos hombres uniformados avanzaron desde los márgenes de la sala. Sus botas resonaron contra el mármol, acompasadas, inexorables. La joven no se movió. Sus ojos verdes, profundos y claros, permanecían fijos en Luis, quien no había pronunciado palabra ni hecho gesto alguno. Parecía inmóvil, como si la escena entera lo hubiera dejado clavado a su asiento. Pero su mirada, esa mirada azul grisácea, había perdido su habitual opacidad. En su interior, algo antiguo y olvidado había empezado a agitarse. El llanto del bebé, débil pero insistente, perforó el aire tenso mientras los guardias se acercaban. Luis alzó la mano. El gesto fue preciso, elegante, pero cargado de una autoridad que congeló a los hombres en seco. Una oleada de susurros recorrió la sala. La gran duquesa se volvió hacia su hijo con el ceño fruncido. «Luis», advirtió en voz baja, «no puedes permitir esto». El príncipe no apartó la vista de la joven. Había visto algo en ella. No sabía aún qué era. Coraje, desesperación, dignidad. Pero fuera lo que fuese, había atravesado la coraza que había construido alrededor de su corazón. Sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica, pronunció: «Traigan alimento para el niño. Que se le permita permanecer hasta que esté alimentado». El estupor fue inmediato. Una onda invisible pareció recorrer el salón. Los murmullos se multiplicaron. Algunos nobles intercambiaron miradas de escándalo. Otros se limitaron a observar con una mezcla de curiosidad malsana y desaprobación abierta. La propia delegación toscana, por educación, guardó silencio, pero sus rostros no ocultaron la sorpresa. Isabel apretó los labios con tal fuerza que sus comisuras palidecieron. «Luis», comenzó de nuevo, pero el príncipe giró apenas el rostro hacia ella. «Madre», interrumpió con suavidad gélida, «esta es mi casa. He dado una orden». Isabel quedó sin palabras. La cólera ardía en su pecho, pero sabía que el hijo que tenía ante sí no cedería. No en ese momento. Con un leve asentimiento, Luis hizo una seña a uno de los sirvientes cercanos. «Lleven lo necesario». El hombre se apresuró a obedecer. Mientras tanto, los guardias se retiraron, visiblemente desconcertados. La joven, aún arrodillada, estrechó a su hijo contra el pecho, el leve temblor de sus brazos desmentido por la firmeza de su mirada. No dijo una palabra. No se atrevía a confiar, pero tampoco se doblegaba. Los minutos siguientes transcurrieron en un ambiente enrarecido. El servicio prosiguió con torpeza. Las conversaciones se reanudaron en tonos falsamente ligeros, mientras los rostros continuaban lanzando miradas furtivas hacia el rincón donde la joven permanecía. Ahora de pie, asistida por una criada que le ofrecía un pequeño cuenco con leche caliente y pan blando. Luis continuó la cena con impecable compostura. Bebió poco, comió aún menos. Su atención, sin embargo, volvía una y otra vez hacia aquella figura modesta y serena. No entendía su propia reacción. No entendía por qué había intervenido.
Solo sabía que no podía haber dejado que la arrastraran fuera como si fuera un despojo. No después de verla arrodillada con tanta dignidad. No después de escuchar la determinación en su voz. La gran duquesa, por su parte, hervía de indignación. El espectáculo había empañado la velada. La imagen de la casa Valcourt había sido golpeada una vez más, esta vez por mano de su propio hijo. Pero Isabel se contuvo. No era el momento de hacer un escándalo mayor. Había tiempo para corregir el error. Y lo haría. Tras el último brindis, en el que Louis apenas alzó su copa, la cena llegó a su fin. Los invitados comenzaron a dispersarse hacia los salones laterales para el baile. Algunos, bajo la apariencia de cortesía, se acercaron a Isabel para expresar su apoyo velado o su escandalizada preocupación. La duquesa escuchaba con gesto imperturbable, mientras en su mente comenzaban a formarse planes para deshacerse discretamente de aquella campesina. Louis se levantó con calma, y tras un breve intercambio con el conde de Marle, se dirigió hacia una sala contigua. No buscó compañía ni escolta. Sus pasos resonaban con determinación en los corredores alfombrados. En aquella pequeña sala, iluminada apenas por un par de lámparas de aceite, Eloísa estaba sentada en una silla de respaldo recto. Su hijo dormía ahora en su regazo, saciado pero aún débil. Al ver al príncipe cruzar el umbral, su cuerpo se tensó instintivamente. La criada que la había asistido se retiró con una leve reverencia. Louis se detuvo a unos pasos. Durante unos instantes, ambos se estudiaron en silencio. «No quiero caridad», dijo ella con voz suave pero firme. Solo alimento para mi hijo. Nada más». La sinceridad de sus palabras lo desarmó. No había rastro de súplica en su tono. Solo la necesidad imperiosa de proteger lo que más amaba. «Lo sé», respondió Louis al fin, con voz baja. Pasaron unos segundos. El príncipe bajó la mirada hacia el bebé, cuyo pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y frágiles. Algo se retorció en su interior. Un eco antiguo, una herida que aún no cicatrizaba. Sin pensar demasiado en sus palabras, y sin comprender del todo por qué las pronunciaba, dijo: «Pueden quedarse en el castillo, al menos hasta que el niño se recupere. Estarán bajo mi protección». Eloísa alzó la mirada, sorprendida. Desconfianza y orgullo se mezclaron en sus ojos. «¿A qué precio?», preguntó con cautela. Louis sostuvo su mirada, imperturbable. «A ninguno, solo a condición de que no vuelva a pedir en público. Ni hoy ni nunca. Eso es todo». La tensión en el aire era palpable. Durante unos momentos, la joven pareció debatirse consigo misma. Finalmente, asintió. «Acepto». Louis inclinó levemente la cabeza. No añadió más. Salió de la sala dejando tras de sí un silencio denso. Mientras avanzaba por los corredores, las palabras de su madre, su propio impulso, la mirada de aquella mujer. Todo giraba en su mente sin orden ni explicación. En sus aposentos, Isabel conversaba en voz baja con Madame Lefebvre. «Esto no puede quedar así», susurraba la duquesa. «Esa mujer debe desaparecer, sin escándalos, sin más daño». Mientras tanto, en una pequeña estancia de las dependencias inferiores, una criada preparaba un lecho sencillo para Eloís y su hijo. La joven, sentada en el borde del camastro, observaba a su hijo dormir con una mezcla de alivio y temor. ¿Qué destino la esperaba ahora, tras haber cruzado un umbral prohibido? En la torre norte, Louis permanecía de pie junto a la ventana. Miraba hacia el oscuro horizonte, los puños cerrados. No entendía qué lo había impulsado a actuar, pero sí sabía que, de algún modo, ya no era el mismo. Fue entonces cuando su chambelán llamó discretamente a la puerta y entró. «Mi señor», dijo con tono grave, «hay algo que debería saber. La joven Eloís ha sido víctima reciente de un intento de matrimonio forzado con un noble menor. Se teme que ciertos enemigos puedan aprovechar su presencia aquí para chantajearlo públicamente». Louis giró lentamente. Sus ojos se entrecerraron. Y por primera vez en la noche,
Su voz resonó con una dureza contenida. «Dígame quién». El alba apenas rompía cuando Louis Armand se dirigió a su despacho con paso decidido. La revelación de su chambelán la noche anterior seguía rondándole en la cabeza. Un intento de matrimonio forzado. ¿Quién había osado atentar de esa forma contra una joven como Eloise? Y lo que era aún más inquietante, ¿quién aprovecharía su presencia en el castillo para mancillar aún más el nombre de la casa Valcourt? El príncipe cerró la puerta tras de sí y se apoyó brevemente en el borde de su escritorio. Había pasado horas en vela, la mirada fija en el cielo nocturno, asediado por recuerdos que creía enterrados. No comprendía del todo la fuerza que lo había impulsado a proteger a aquella mujer, pero el hecho era innegable. No permitiría que se convirtiera en moneda de cambio para la corte, ni en blanco de la crueldad de su madre. Ordenó a su chambelán que iniciara una investigación discreta. Quería nombres, fechas, cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el intento de matrimonio forzado. Confiaba en que el conde de Marle sabría cómo manejar el asunto sin levantar sospechas. Mientras tanto, su mente no dejaba de volver a la imagen de Eloise en el salón, erguida a pesar del cansancio, su voz firme pidiendo tan solo las sobras para su hijo. Mientras tanto, en las dependencias inferiores del castillo, Eloise se había instalado en una habitación pequeña y austera. Las paredes de piedra estaban frías al tacto, el mobiliario reducido a una cama estrecha, un taburete y un arcón desvencijado. Sin embargo, el espacio le parecía un lujo después de las noches pasadas a la intemperie. Antoine dormía tranquilo por primera vez en días, su pequeño cuerpo envuelto en una manta limpia. A pesar del agotamiento, Eloise no lograba conciliar el sueño. La oferta de Louis le resultaba desconcertante. ¿Por qué había intervenido en su favor? ¿Qué pretendía realmente? La desconfianza se mezclaba con una gratitud involuntaria que no conseguía acallar. Sabía que su presencia en el castillo era precaria. La mirada fría de la gran duquesa durante la cena le había bastado para comprenderlo. No debía confiar en la aparente seguridad de aquellas paredes. Al día siguiente, aprovechando que Antoine dormía, Eloise comenzó a explorar los pasillos adyacentes a su habitación. No se atrevía a alejarse demasiado, pero su naturaleza curiosa y su necesidad de comprender el entorno la impulsaban a moverse con cautela. Caminaba con pasos ligeros, atenta a cualquier sonido, evitando a los criados que pululaban por los corredores. En una de esas exploraciones, descubrió un ala del castillo poco transitada. Las paredes estaban cubiertas de polvo y las lámparas de aceite apenas alumbraban los tapices descoloridos. Siguiendo un pasillo angosto, llegó a una puerta de madera oscura entreabierta. Dentro, una vasta biblioteca se desplegaba como un mundo olvidado. Estanterías repletas de volúmenes antiguos se alzaban hasta el techo, y el aire estaba impregnado del aroma a papel viejo y cera. Eloise avanzó con reverencia, los dedos rozando los lomos de los libros. Al fondo, un escritorio cubierto de papeles y objetos dispersos captó su atención. Entre los libros amontonados, distinguió un pequeño cofre de madera labrada, cubierto de polvo. La cerradura estaba rota, como si hubiera sido forzada mucho tiempo atrás. Impulsada por la curiosidad, abrió el cofre con delicadeza. En su interior encontró documentos amarillentos, la tinta desvaída por el tiempo. Entre ellos, sobres sin abrir, algunos sin remitente. Uno de los sobres, más pequeño que los demás, llevaba en el anverso un nombre que detuvo su respiración. Isabel de Valcourt. Con manos temblorosas, Eloise deslizó la carta fuera del sobre. La caligrafía elegante y fluida revelaba su origen. No necesitó leer más de unas líneas para comprender que pertenecía a la difunta esposa del príncipe. El contenido la dejó helada. Temo que mis sospechas no sean infundadas. Las palabras de ciertos miembros del consejo, las insinuaciones de Madame Lefebvre. No sé en quién confiar. Si algo llegara a sucederme, ruego que protejas a nuestro hijo. Eloise se quedó sin aliento. Aquella carta nunca había sido enviada.
la conspiración de la que hablaba la princesa, el miedo latente en cada palabra. Podía ser que la tragedia que había marcado a Luis no fuera un accidente. Un escalofrío recorrió su espalda. Guardó cuidadosamente la carta entre sus ropas. Aquella revelación no podía quedarse allí. Ese mismo día, el clima en el castillo parecía más denso que de costumbre. Los rumores sobre la joven campesina alojada en las dependencias corrían como fuego entre los sirvientes. Algunos la miraban con desprecio, otros con una mezcla de lástima y temor. La propia gran duquesa, enterada de que Eloís se había atrevido a recorrer el castillo, se mostraba visiblemente perturbada. La idea de que una mujer de esa condición circulara libremente por Bellecour era inadmisible. Debía actuar con rapidez. Luis, por su parte, había recibido los primeros informes de su chambelán. El nombre que surgía con más insistencia era el del joven barón Adrien de Beaumont, un noble menor con aspiraciones desmedidas. Al parecer, había intentado forzar un compromiso con Eloís, presionándola a través de las deudas contraídas por su difunto padre. La repugnancia que Luis sintió fue inmediata. El abuso de poder le resultaba intolerable, y saber que aquella mujer había luchado sola contra semejante amenaza solo aumentaba la extraña admiración que empezaba a despertar en él. Aquella tarde, buscando un momento de respiro, Luis decidió recorrer los jardines. Necesitaba aire. Los rumores, las intrigas, la carta aún desconocida para él que reposaba en el pecho de Eloís. Todo amenazaba con sumergirlo en una maraña que no sabía cómo desentrañar. Fue en uno de los senderos sombreados, bordeado de rosales en flor, donde el destino quiso cruzar sus caminos. Eloís, con su hijo envuelto en una manta, había salido a tomar el aire. Sus pasos la llevaron sin querer al mismo sendero. Al descubrir al príncipe, se detuvo bruscamente. Luis también se detuvo. Por un momento, ambos se miraron en silencio. «No era mi intención interrumpirlo», dijo ella con voz baja. Luis negó con un leve movimiento de cabeza. «No interrumpe». El silencio se prolongó unos segundos más. Finalmente, Luis habló. «He sabido de lo que ha tenido que enfrentar. El intento de matrimonio, lo lamento profundamente». Eloís alzó la mirada, sorprendida por el tono sincero del príncipe. «No busco compasión, señor. Solo quiero proteger a mi hijo». Luis asintió. Su mirada se suavizó. «Lo comprendo más de lo que imagina». Fue la primera vez que se permitió revelar una grieta en su armadura. Eloís percibió la sombra de dolor en sus ojos y, sin saber bien por qué, sintió el impulso de hablar. «No debería confiar en mí, ni en nadie, en este lugar». Luis la observó con renovada atención. La franqueza de la joven era un soplo de aire fresco en un mundo de falsas sonrisas. «Tal vez», respondió. «Pero a veces, incluso en los lugares más oscuros, uno encuentra algo verdadero». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Por primera vez, un leve puente se tendía sobre el abismo de sus respectivas soledades. No muy lejos de allí, en sus aposentos, la gran duquesa se reunía con Madame Lefebvre. Su decisión estaba tomada. Convocaría al consejo familiar. Era urgente declarar inadmisible la presencia de aquella campesina en el castillo antes de que la influencia que comenzaba a ejercer sobre su hijo se volviera irreversible. Esa misma noche, cuando la penumbra envolvía ya los corredores de Bellecour, Eloís decidió actuar. No podía guardar para sí lo que había descubierto. Envuelta en un manto oscuro, se dirigió con cautela hacia el despacho de Luis. Al encontrarlo solo, dejó la carta sobre su escritorio. «Debe leer esto», dijo simplemente. «Es de su esposa». Luis, sorprendido, tomó el papel. A medida que avanzaba en la lectura, la sangre pareció abandonarle el rostro. Las palabras de Camille resonaron como un eco de advertencias que nunca había querido escuchar. Cuando terminó, sus manos temblaban ligeramente. Sin perder tiempo, convocó de inmediato a su confidente más cercano. «Haced venir al conde de Marle. Necesito saber si esta carta es auténtica, y lo necesito ahora». El chambelán se retiró con presteza. Luis apenas tuvo tiempo de reponerse cuando la puerta se abrió de nuevo.
El mismo hombre que acababa de partir regresaba con el rostro desencajado. «Mi señor, noticias urgentes. La joven Eloís ha sido acusada por uno de los sirvientes de haber robado una joya de la familia. El rumor corrió por el castillo como el viento que se cuela por las rendijas de las puertas en invierno. Helado, imparable. Para cuando el sol había caído por completo, no había rincón de Bellecour donde no se hablara del robo. Las palabras eran susurradas entre doncellas en los corredores, repetidas por los criados en las cocinas y transmitidas en voz baja por los lacayos que servían en el salón. Dicen que la campesina que tomó un collar de la familia. ¿Quién lo habría pensado? Tan pobre, era de esperarse. El origen del rumor era impreciso, pero el nombre de Eloís pronto estuvo en boca de todos. La noticia llegó a los oídos de la gran duquesa con una mezcla de júbilo y desdén. La oportunidad que tanto había esperado se había presentado sola, como un regalo inesperado. No perdería un instante. Sin convocar a su hijo ni a ningún otro miembro del consejo, ordenó personalmente la detención de la joven. A media tarde, 2 guardias se presentaron en la pequeña estancia donde Eloís cuidaba a su hijo. La voz que anunció su llegada fue seca, carente de toda cortesía. «Por orden de Su Alteza la Gran Duquesa, queda usted detenida por la sospecha de haber sustraído una joya de esta casa». Eloís, que acababa de mecer a Antoine hasta que cayera en un sueño ligero, sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No entendía. No había tomado nada. Apenas había salido de su habitación salvo aquella vez para entregarle la carta al príncipe. Sus palabras fueron ahogadas por la sorpresa. «Yo no he robado nada». Pero los guardias no mostraron señal de escucharla. Le permitieron envolver cuidadosamente a su hijo, que seguía dormido, antes de escoltarla por los corredores. El recorrido, silencioso y tenso, estuvo cargado de miradas. Los sirvientes se apartaban al paso de la pequeña comitiva, las miradas ávidas, los labios torcidos en expresiones de juicio prematuro. Al llegar a sus aposentos, fue encerrada bajo vigilancia. Una criada, desconocida para ella, se le asignó para observar cada uno de sus movimientos. La soledad pesaba sobre sus hombros como una losa. Antoine, inquieto por la tensión que percibía, lloriqueaba en sus brazos. Mientras tanto, en su despacho, Louis se encontraba con el conde de Marle, discutiendo los hallazgos preliminares sobre la carta que Eloís le había entregado. El conde, meticuloso y prudente, afirmaba que el documento parecía auténtico, aunque aún debían consultarlo con un perito especializado. Fue en ese momento que la noticia lo alcanzó. El chambelán, visiblemente agitado, irrumpió en la sala. «Mi señor, temo que ha ocurrido algo grave. La señorita Eloís ha sido acusada de robo. La gran duquesa ha ordenado su detención». Louis se quedó inmóvil por un instante, los labios tensos, los ojos centelleantes. La sospecha se deslizó como un cuchillo en su mente. Esto no era casualidad. Demasiado oportuno. Demasiado conveniente. «¿Quién ha hecho la acusación?» «Un sirviente», respondió el chambelán. «Afirma que vio un collar de zafiros entre los efectos de la joven». Louis se puso de pie con brusquedad. «Esto es una trampa», murmuró. Sin esperar más, se dirigió directamente a los aposentos de su madre. El conde de Marle lo siguió en silencio. El encuentro en la sala de la gran duquesa fue tenso desde el primer momento. Isabel, rodeada de un pequeño círculo de cortesanos, recibía el informe de la acusación con una expresión de satisfecha compostura. Al ver a su hijo irrumpir con tal determinación, su rostro se endureció. «Madre», la voz de Louis resonó clara y firme, «exijo que esta farsa se detenga de inmediato». Los presentes guardaron un silencio expectante. Isabel alzó una ceja. «¿Una farsa, dices?» Los hechos hablan por sí solos. Se ha hallado un collar de la familia en posesión de la joven. No puedo permitir que el nombre de Valcourt siga viéndose arrastrado por la compasión desmedida de un príncipe que olvida su deber. Louis dio un paso al frente. «Y yo no puedo permitir que una inocente sea condenada por una maquinación vil.
Ordeno que se suspenda toda acción contra ella hasta que se aclare lo sucedido. Un murmullo recorrió a los cortesanos. Era la primera vez que Luis desafiaba tan abiertamente a su madre ante testigos. Isabel se irguió aún más. No cederé. La justicia debe seguir su curso. Si deseas interferir en los procedimientos legítimos de esta casa, te enfrentarás no solo a mí, sino al consejo entero. Los ojos de Luis brillaron con un fulgor que pocos habían visto. Entonces, me enfrentaré a quien sea necesario, porque no descansaré hasta demostrar la verdad. Con un gesto imperioso, abandonó la sala. El conde de Marle lo alcanzó en el pasillo. «¿Qué haremos, Alteza?» Luis no vaciló. «Necesitamos pruebas, y las encontraremos». Así comenzó una frenética búsqueda. Luis y el conde interrogaron discretamente a los sirvientes, revisaron registros y observaron los movimientos de quienes habían tenido acceso a los aposentos de Eloís. No tardaron en descubrir que el sirviente que había lanzado la acusación tenía vínculos conocidos con el duque Etienne de Rochefort. El nombre bastó para encender las alarmas. Luis comprendió de inmediato. «Está detrás de esto», afirmó con voz baja. «Quiere usar a Eloís como pretexto para reclamarla como propia». El conde asintió. «Si actuamos rápido, aún podemos impedirlo». No bien habían trazado un plan para exponer la verdad, llegó al castillo el propio duque Etienne. Se presentó con toda la arrogancia que lo caracterizaba, exigiendo audiencia. Vestía con ostentación. Su sonrisa era una máscara de cortesía que no lograba ocultar la codicia de su mirada. «He venido», declaró ante la gran duquesa y varios miembros del consejo, «a reclamar mi derecho sobre la señorita Eloís Martin. Las deudas de su difunto padre me otorgan ese derecho, y con el reciente acto de deshonra, el acuerdo es más que necesario». Luis entró en ese momento. «Ese acuerdo jamás será válido», dijo, su voz resonando con una calma helada. Etienne sonrió con fingida paciencia. «¿Y qué autoridad tienes para impedirlo, Alteza?» «La ley me ampara». Luis sostuvo su mirada. «Tengo la autoridad de la verdad. Y me propongo demostrar que esta acusación no es más que una artimaña para forzar tu voluntad». El duque arqueó una ceja, divertido. «Te desafío a probarlo». Luis no perdió tiempo. Se presentó ante el consejo acompañado del conde de Marle y del propio sirviente acusador, a quien, tras un interrogatorio hábilmente conducido, lograron hacer confesar que había colocado el collar entre las pertenencias de Eloís por orden directa de un emisario de Rochefort. El escándalo fue inmediato. La confesión, obtenida ante testigos, bastó para exonerar a Eloís. Luis se apresuró a comunicarle la noticia en persona. Al entrar en la habitación donde ella permanecía custodiada, la encontró sentada junto a la cuna improvisada de su hijo, el rostro pálido pero sereno. «Está libre de cargos», le dijo, su voz más suave de lo que había previsto. Los ojos de Eloís se humedecieron de alivio. Apenas pudo encontrar palabras. Luis, sin pensarlo, extendió una mano. Ella la tomó con un temblor involuntario. Fue un roce breve, cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Aquella noche, mientras Eloís dormía exhausta junto a su hijo, Louis permanecía en su estudio, la carta de Camille entre las manos. Miraba el papel como si pudiera encontrar respuestas en cada trazo de tinta, mientras la imagen de la joven campesina, su fortaleza, su mirada, se entrelazaba con sus recuerdos. El amanecer apenas había asomado cuando el conde de Marle irrumpió en la sala. Su expresión era grave. «Mi señor», dijo, «el duque Etienne ha conseguido una orden judicial que, amparada en las leyes de deuda, le permite llevarse legalmente a la señorita Eloís en un plazo de 3 días, si no se saldan las reclamaciones pendientes». Luis no necesitó más que un instante para comprender la gravedad de la noticia. La voz del conde de Marle aún resonaba en el estudio, pero su mente ya se había puesto en marcha. Una orden judicial. 3 días.
3 días para evitar que Etienne de Rochefort se llevara a Eloís como si fuera una mercancía, bajo el amparo de leyes tan frías como injustas. Se pasó una mano por el cabello con un gesto tenso. Los ecos del pasado lo acechaban. No iba a permitir que se repitiera otra tragedia bajo su techo. No esta vez. Sin perder tiempo, ordenó al conde reunir toda la información posible sobre las reclamaciones que pesaban contra la joven. Necesitaba conocer cada resquicio legal que pudiera utilizar a su favor. Mientras tanto, él mismo acudiría al Consejo Real. El salón donde se reunían los miembros del Consejo estaba ya iluminado por el sol que entraba a raudales por los ventanales altos. Los rostros de los consejeros reflejaban una mezcla de cansancio y cautela. Era sabido que el príncipe deseaba discutir un tema urgente, y el ambiente estaba cargado de expectativas. Luis entró con paso firme, el rostro impasible. No ofreció saludos formales. Fue directo al punto. «Señores», dijo, su voz resonando con autoridad, «han sido informados de la orden que el duque Etienne ha obtenido para llevarse a la señorita Eloís Martin. Estoy aquí para declarar que dicha orden es inadmisible y que haré todo lo que esté en mi poder para impedir su cumplimiento». Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos consejeros intercambiaron miradas de alarma. Otros, de reprobación abierta. «Alteza», intervino el vizconde de la Fère, su tono impregnado de desaprobación. «Comprenderá que no podemos intervenir en una cuestión que, legalmente, ha sido respaldada por nuestras propias leyes. Es una ley que permite la esclavitud de una mujer bajo el pretexto de deudas que ella no contrajo», replicó Luis sin alzar la voz, pero con cada palabra cargada de un filo helado. «¿Eso es lo que esta sala considera justo?» El murmullo creció. Los rostros se cerraron. El temor al escándalo era palpable. «Su Alteza», continuó la Fère, «debe entender que la familia Valcourt ya ha sufrido suficiente desprestigio. Una intervención pública solo agravaría la situación». Fue en ese momento que la puerta del salón se abrió con discreción y la gran duquesa Isabel entró, su figura erguida como una estatua de mármol. Sus ojos grises se posaron de inmediato en su hijo. «Luis». Su voz sonó firme, casi amable. «No cometas un error del cual no podrás volver. Cualquier intento de desautorizar esta orden será visto como un desafío abierto a nuestras instituciones. Y eso sería un deshonor que nuestra familia no puede permitirse». Luis giró hacia ella con una calma inquietante. «Si proteger a una inocente supone un deshonor, entonces aceptaré esa carga». La sala quedó en silencio. Por primera vez, Luis estaba desafiando a su madre y al consejo entero sin reservas. La tensión era casi tangible. «Madre», prosiguió, «te lo digo con claridad. Si es necesario, renunciaré a mi posición antes que permitir que esa mujer sea entregada a Rochefort como un pago de deudas. No lo permitiré, ni ahora ni nunca». Isabel palideció levemente, aunque su porte no se quebró. «Estás dispuesto a perderlo todo por una campesina», dijo con frialdad. «Estoy dispuesto a perder lo que sea necesario por lo que es justo». Sin esperar más, Luis abandonó la sala. No necesitaba su permiso. No necesitaba su aprobación. Mientras tanto, el castillo hervía de rumores. Los nobles y cortesanos, siempre ávidos de escándalos, no tardaron en comentar la postura del príncipe. Los pasillos se llenaron de susurros. Unos hablaban de su locura, otros de su valentía temeraria. Eloís, recluida en su pequeña habitación, sentía la presión de aquel ambiente enrarecido. Había oído de labios de la criada que Rochefort había conseguido la orden. El miedo era una sombra constante a su lado. Pero bajo ese temor, otra emoción más inesperada comenzaba a abrirse paso: esperanza. Una esperanza que no se atrevía a admitir, pero que palpitaba con cada noticia que recibía del príncipe. Cada vez que sus miradas se cruzaban en los escasos encuentros furtivos en los corredores, había en los ojos de Louis una promesa muda, una determinación que Eloís no lograba ignorar, y en los de ella,
una mezcla de agradecimiento, temor y una creciente confianza que no encontraba palabras para expresar. Louis lo sabía, lo sentía en la forma en que ella lo miraba, en la manera en que sus palabras, aunque medidas, resonaban con una sinceridad que contrastaba con la hipocresía de la corte. El clímax de aquella tensión llegó la noche del gran baile en honor a la delegación toscana. Era un evento largamente planeado, una oportunidad para reforzar los lazos con los invitados extranjeros. Los nobles se prepararon con esmero. Las mujeres lucían sus mejores galas, los hombres sus uniformes más distinguidos. La gran duquesa, decidida a mantener las apariencias, había insistido en que el baile debía celebrarse como si nada hubiera ocurrido. Pero todos sabían que era una fachada. Bajo la música, bajo las risas forzadas, latía la inquietud de un castillo dividido. Eloís había sido invitada a asistir, no por cortesía, sino para ser exhibida. Isabel deseaba mostrar que el príncipe se había enredado con una mujer sin cuna, confiando en que la presión pública forzaría a Luis a ceder. Vestida con un sencillo pero elegante vestido azul pálido que Luis había mandado preparar para ella, Eloís entró al salón con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que todos los ojos estaban sobre ella. Lo sentía en cada mirada, en cada murmullo. Pero avanzó con la cabeza erguida, el porte digno que había mantenido incluso en sus peores días. Luis la vio desde el otro extremo de la sala. Su corazón se aceleró al contemplarla. No por la belleza de su vestido, ni por el contraste que ofrecía con las damas de la corte, sino por la fortaleza silenciosa que irradiaba. Durante la velada, los encuentros visuales entre ambos fueron inevitables. Miradas cargadas de palabras no dichas, de sentimientos que ambos apenas comenzaban a aceptar. Cada gesto, cada saludo, estaba impregnado de una tensión que nadie en el salón podía ignorar. Fue entonces cuando Etienne de Rochefort hizo su movimiento. Aprovechando un cambio de música, se acercó con paso decidido hacia Eloís. Sus labios curvados en una sonrisa falsa, su mirada poseída por una seguridad venenosa. Sin pedir permiso, tomó su brazo con un gesto que rozaba la insolencia. La sala quedó en un murmullo expectante. «En 3 días», proclamó en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran, «la reclamación sobre la señorita Eloís será oficial. Y entonces, su lugar estará a mi lado». El aire pareció espesarse. Los nobles contenían el aliento. Las damas observaban con ojos ávidos, los hombres con expresiones tensas. Desde el otro extremo del salón, Luis presenció la escena. Su mandíbula se tensó. La furia brotó en su pecho como una llamarada contenida, pero su rostro permaneció imperturbable. No podía permitirse una reacción impulsiva. No aún. Sin embargo, sus pasos fueron decididos. Abandonó abruptamente el salón sin decir palabra, el rostro helado. «Reúnan de inmediato a mis aliados más cercanos», ordenó a su chambelán mientras avanzaba por el corredor. «Es hora de desafiar abiertamente a Rochefort y a todo el consejo, cueste lo que cueste». El eco de las últimas palabras de Etienne aún vibraba en los muros del salón cuando Louis abandonó la estancia con paso firme. Las miradas de la nobleza quedaron clavadas en su espalda, algunas cargadas de escándalo, otras de muda expectativa. La orquesta, que había quedado suspendida en un acorde inconcluso, retomó la música con torpe lentitud, intentando restablecer un aire de normalidad que ya nadie creía posible. Luis no se detuvo hasta llegar a su despacho. Cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. El aire en la sala era denso, cargado de una furia contenida que apenas lograba dominar. Enseguida ordenó al chambelán que convocara al conde de Marle y al abogado de la familia, Monsieur Duret, con la máxima urgencia. El tiempo era su enemigo. Minutos después, los 3 hombres se encontraban reunidos en torno a la mesa del despacho. Louis permanecía de pie, las manos apoyadas en el respaldo de una silla, su figura recortada contra la luz de las lámparas. «No podemos permitir que Rochefort ejecute esa orden», dijo, su voz templada de acero. «Encontraremos un recurso legal. Lo que sea necesario». El abogado,
hombre meticuloso de cabello gris y rostro anguloso, desplegó sobre la mesa una carpeta con los documentos que había logrado reunir. Alteza, la situación es compleja. La ley de reclamación de deudas es clara. El contrato que Rochefort posee está en regla y fue ratificado por el notario de Marsella. El padre de la señorita Martin contrajo esas deudas y, al no haber podido saldarlas en vida, la ley permite que se reclamen en forma de compromiso matrimonial. El Consejo Real no está inclinado a intervenir. Temen un escándalo que comprometa la integridad de la institución. Luis tensó la mandíbula. El conde de Marle, que lo observaba con gesto grave, añadió: «El Consejo ya se ha mostrado reacio a apoyarte, Louis. ¿Y tu madre? Teme que esto arrastre a la casa Valcourt al desprestigio absoluto». Luis giró bruscamente hacia la ventana. Desde allí, las luces del baile seguían titilando en el gran salón, ajenas a la tormenta que se desataba entre aquellas paredes. «¿Mi madre conspira con Rochefort?», preguntó en voz baja, aunque la respuesta ya ardía en su interior. Marle asintió con pesadumbre. «Hemos recibido informes discretos. Al parecer, la duquesa está negociando un acuerdo que salve la imagen de la familia, sacrificando a la señorita Martin en el proceso». Luis cerró los ojos un instante. Su madre, siempre dispuesta a conservar el poder y las apariencias, incluso a costa de vidas ajenas. Pero esta vez no lo permitiría. Se volvió hacia sus aliados. «Entonces actuaremos sin su respaldo. Busquen cualquier vacío legal, cualquier argumento que nos permita anular esa orden. Mientras tanto, necesito tiempo. No dejaré que Rochefort se la lleve». Mientras tanto, en las dependencias del castillo, Eloís intentaba encontrar un respiro en la soledad de su habitación. El baile había sido una pesadilla disfrazada de gala. El gesto de Etienne, su voz proclamando la inminente reclamación ante todos. La humillación aún le ardía en la piel. El miedo por su hijo la consumía. Sentía que cada minuto la acercaba más a un abismo del que no sabría escapar. En medio de esa angustia, llegó un emisario, un hombre trajeado con maneras educadas pero una mirada fría. Llevaba en la mano un sobre lacrado. «Mi señora», dijo con voz suave, «traigo un documento que puede poner fin a esta incertidumbre. Si desea proteger a su hijo, le aconsejo que lo firme». Eloís tomó el documento con manos temblorosas. Lo leyó con creciente desesperación. Según las palabras impresas, si aceptaba formalmente el compromiso con el duque, su hijo quedaría fuera de cualquier reclamación o represalia futura. La amenaza era velada, pero clara. El abogado le aseguró que el príncipe no podría detener la orden, que la resistencia solo pondría en peligro al pequeño Antoine. «Luis me protegerá», intentó decir, pero la voz se le quebró. «El príncipe está ocupado en asuntos de Estado», replicó el emisario. «Y créame, el tiempo apremia. Este es su único camino». Sola, acorralada y sin posibilidad de consultar a Louis, quien efectivamente había sido retenido en una reunión urgente convocada por el Consejo en otra ala del castillo, Eloís tomó la pluma con el corazón destrozado. Cada trazo de su firma fue como una puñalada. Lo hacía por su hijo. Por él. Solo por él. Horas después, cuando Luis regresó extenuado a su despacho tras la infructuosa reunión con el Consejo, la noticia lo alcanzó como un latigazo. «La señorita Martin ha firmado el compromiso, Alteza». El mundo pareció oscilar a su alrededor. La traición lo golpeó en pleno pecho. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, ¿lo había traicionado así? Sin permitir que la rabia lo cegara del todo, se dirigió de inmediato a los aposentos de Eloís. Entró sin anunciarse, su mirada helada. Eloís se puso de pie de inmediato, el rostro pálido. «Luis, yo...». Él levantó una mano, la voz cortante. «No digas nada. Ya sé todo lo que necesito saber». Sus palabras fueron un dardo que se clavó en lo más hondo de Eloís. Intentó explicarse, contarle la verdad sobre la amenaza al niño, pero él no quiso escucharla. El orgullo herido,
El dolor de sentirse traicionado por alguien en quien había empezado a confiar era demasiado. Sin otra palabra, ordenó que Eloís fuera trasladada de inmediato fuera del castillo. No quería verla más. No podía soportarlo. Ella no opuso resistencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la cabeza erguida. Si había firmado, había sido por amor a su hijo, no por temor ni por conveniencia. Pero Luis se negaba a escucharla. Aquella noche, la soledad pesaba como una losa sobre ambos. En su nueva estancia, Eloís lloró en silencio, con Antoine dormido en sus brazos. Entre los papeles que le había entregado el abogado, descubrió un pequeño sobre olvidado. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron con horror. Era una copia del documento original, con anotaciones que revelaban la falsificación y el engaño. Jamás se le había ofrecido otra opción. Todo había sido una trampa. Pero Luis ya no estaba allí para escucharla. Al amanecer, mientras Eloís, aún conmocionada, planeaba cómo llevarle la prueba a Marsella, pues sabía que debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde, un mensajero del castillo llegó con el rostro grave. «Mi señora», dijo con voz urgente, «el duque Etienne ha adelantado la ejecución de la orden. Vendrá por usted en menos de 24 horas». El carruaje avanzaba con ritmo constante por los caminos de piedra que conducían a Marsella. Dentro, el aire era denso y cargado, como si el propio ambiente compartiera el estado de ánimo de su ocupante. Luis Armand de Valcourt se mantenía sentado en un rincón del vehículo, la mirada fija en el paisaje que desfilaba tras el cristal empañado. Los campos verdes y los cipreses alineados parecían irreales, lejanos. Cada imagen exterior contrastaba brutalmente con el torbellino de pensamientos que giraba sin cesar en su mente. El viaje, que debería haber sido una mera formalidad para asistir a la audiencia convocada por el Consejo, se había transformado en una tortura silenciosa. No podía apartar de su memoria la escena en la que había enfrentado a Eloís, las palabras gélidas que le había arrojado sin permitirle siquiera explicarse. Recordaba el temblor en su voz, la mirada desesperada que había evitado sostener. Y sin embargo, el resentimiento aún ardía en su pecho. A su lado, el conde de Marle lo observaba en silencio, paciente. No era hombre de palabras vacías. Sabía cuándo esperar a que las emociones amainaran. Pero conforme las millas quedaban atrás, y la tensión en Luis no parecía disiparse, se atrevió al fin a hablar. «Mi señor», dijo con tono medido, «a veces la furia nos lleva a actuar con más dureza de la que deseamos. ¿Está seguro de que no fue así en esta ocasión?» Luis no respondió de inmediato. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento. Las imágenes acudían sin tregua. Eloís firmando el documento, la traición que había creído leer en sus ojos. Y sin embargo, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. «No lo sé», admitió al fin, con voz apenas audible. «No lo sé, Marle. Me ha engañado. ¿O no? Cada vez que intento aferrarme a esa certeza, me asalta la duda». El conde asintió con gravedad. «Permítame decirle que ha actuado con una dureza que no le es propia. La conozco bien, mi señor. Y también conozco la mirada de esa mujer. No es una oportunista. Algo más debe de haber sucedido». Luis apretó los puños sobre las rodillas. «Tengo miedo», confesó de pronto, las palabras brotando con la sinceridad de quien ha dejado de luchar contra sí mismo. «Miedo de volver a amar. Miedo de perder de nuevo. Cuando vi su firma en ese documento, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies». El conde de Marle lo observó con comprensión. «El miedo es natural, Louis. Pero no podemos permitir que nos ciegue. Tal vez aún no sea tarde para remediarlo». El resto del trayecto transcurrió en un silencio denso. Luis no volvió a hablar, pero su mente ya no encontraba descanso. La figura de Eloís se alzaba en cada pensamiento, reclamando una atención que ni el orgullo ni la furia lograban acallar. Mientras tanto, en el castillo de Bellecourt, el ambiente se había vuelto irrespirable. Los rumores sobre el sacrificio de Eloís
las simpatías crecientes del pueblo, los murmullos entre los nobles que empezaban a cuestionar la alianza con Rochefort. Todo ello se entretejía en una red de tensiones que amenazaba con estallar. La gran duquesa Isabel se mantenía firme en apariencia, pero en el fondo de su alma comenzaba a surgir un temblor que no quería reconocer. La última confrontación con su hijo la había dejado más herida de lo que admitiría jamás, y el creciente desprecio que percibía en las miradas de ciertos nobles más jóvenes comenzaba a corroer su confianza. Fue en una de esas noches solitarias, cuando los corredores del castillo estaban vacíos y solo el viento susurraba entre los tapices, que Isabel se retiró a sus aposentos en busca de un respiro. Sin querer, sus pasos la llevaron hasta un viejo escritorio que no había abierto en meses. Al revisar los cajones en un gesto casi automático, sus dedos se toparon con un sobre olvidado, amarillento por el tiempo. Al leer el remitente, su corazón dio un vuelco. Camille de Valcourt. Con manos temblorosas, abrió la carta. A medida que sus ojos recorrían las líneas, una opresión creciente se instaló en su pecho. La voz de su nuera muerta revivía en aquellas palabras. La desconfianza, el temor, la intuición de una conspiración que tal vez Isabel, en su ceguera por el poder, había desdeñado. Las lágrimas que se negó durante años asomaron, ardientes y rebeldes. Por primera vez en mucho tiempo, la certeza de su propio error se dibujó con brutal claridad. Y sin embargo, el peso de su orgullo la mantenía prisionera. ¿Cómo admitir ahora que todo aquello había sido un error? ¿Cómo dar marcha atrás sin destruir lo que quedaba de la imagen de la casa Valcourt? En otro rincón del castillo, recluida en su modesta estancia, Eloíse vivía su propia agonía. Había pasado la noche en vela, redactando una carta tras otra. Cartas en las que intentaba explicar la verdad, rogar por comprensión, contar el engaño al que había sido sometida. Pero cada vez que terminaba una, la leía de nuevo y la rompía entre sollozos. ¿Cómo confiar en que Louis quisiera escucharla ya? ¿Cómo vencer el muro de dolor y orgullo que ella misma había ayudado a erigir, aunque fuera sin intención? Antoine dormía a su lado, ajeno a la angustia de su madre. Era por él que Eloíse encontraba fuerzas para resistir, para no dejarse consumir por la desesperación. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana, tomó una decisión. Dejó de lado el miedo. Escribió una última carta, la más sincera, la más desgarradora. No tenía adornos, solo la verdad. Y esta vez no la rompió. La selló con manos firmes y la confió a la criada más leal que conocía. «Hazla llegar al conde de Marle», pidió con voz temblorosa. «Él sabrá qué hacer». Horas después, en Marsella, Louis se encontraba en su alojamiento temporal cuando el conde de Marle solicitó audiencia urgente. Al ver la expresión grave de su amigo, el príncipe sintió un nuevo nudo formarse en su garganta. «Mi señor», dijo el conde, extendiéndole la carta. «Esta carta llegó esta mañana. Es de Eloíse». Louis la tomó con manos frías. Durante un largo momento, contempló el sobre sin atreverse a abrirlo. Finalmente, tras un suspiro que parecía arrancado de lo más hondo de su ser, rompió el sello. Las palabras de Eloíse lo atravesaron como un puñal. La confesión del engaño, la presión ejercida sobre ella, el sacrificio hecho por su hijo. Cada línea era un latido de verdad que destruía la coraza de su resentimiento. Al terminar de leer, sus manos temblaban. Sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies, pero esta vez no por traición, sino por culpa. «He cometido un terrible error», murmuró, la voz ronca. «Y tal vez ya sea demasiado tarde para remediarlo». El conde de Marle lo observó en silencio. No era necesario decir más. Ambos sabían que cada minuto contaba. Fue en ese momento, como si el destino escuchara aquel pensamiento, que un mensajero llegó jadeante a la sala. Sus ropas empolvadas, el rostro encendido por el esfuerzo. «Mi señor»,
logró decir entre respiraciones entrecortadas. El duque Etienne ha iniciado formalmente la reclamación. Tiene previsto ejecutar la orden mañana. Solo queda un día para impedirlo. El amanecer aún no despuntaba cuando el carruaje de Luis atravesó las puertas de hierro forjado del castillo de Bellecour. El viaje de regreso desde Marsella había sido una carrera contra el tiempo, marcada por silencios pesados y una determinación que ardía en el pecho del príncipe como un fuego inextinguible. No había cerrado los ojos en toda la noche. La carta de Eloís seguía doblada en el interior de su chaqueta, su contenido repitiéndose una y otra vez en su mente. Cada palabra había derribado un ladrillo de su orgullo, dejando al descubierto el amor y la culpa que se debatían en su interior. Nada más descender del carruaje, Louis pidió al conde de Marle que convocara a todos los miembros del consejo, a los nobles, a la delegación toscana y a quien tuviera algún interés en el asunto de la reclamación. La audiencia sería pública y tendría lugar en el gran salón del castillo. No habría más secretos, ni maniobras en la sombra. Mientras las órdenes se transmitían con premura, Louis se dirigió a sus aposentos. Se lavó el rostro con agua fría y cambió su ropa de viaje por su uniforme de gala, el mismo que usaba en los actos solemnes. La casaca de terciopelo azul marino, adornada con bordados de oro, parecía pesar más de lo habitual, como si presintiera la gravedad del día que se avecinaba. Al bajar al salón, encontró a los nobles ya congregados. La sala estaba iluminada con cientos de velas que reflejaban su luz en los espejos altos y los candelabros de cristal. Las columnas de mármol parecían custodiar un juicio inminente. Los rostros de los presentes mostraban una mezcla de expectación, escepticismo y ansiedad. En el centro de la sala, Etienne de Rochefort se mantenía erguido, seguro de sí mismo, con una leve sonrisa burlona en los labios. Vestía con su acostumbrada ostentación. Una casaca de brocado rojo oscuro, chaleco de seda negra y botas de cuero reluciente. En su mano sostenía un bastón de ébano que apoyaba con estudiada elegancia. La gran duquesa Isabel ya se encontraba en su sitial elevado, flanqueada por miembros del consejo. Su rostro mostraba un estoicismo férreo, aunque sus ojos, más oscuros que de costumbre, revelaban un conflicto que solo ella conocía. Luis cruzó el salón con paso firme. Cuando se detuvo frente a los asistentes, el silencio se hizo absoluto. «Les agradezco su presencia», comenzó, su voz resonando con autoridad. Como todos saben, el duque de Rochefort ha presentado una reclamación contra la señorita Eloís Martin, amparándose en un contrato que, según afirma, le otorga derechos sobre ella. Estoy aquí para demostrar que dicho contrato es fruto de una falsificación y que la reclamación carece de toda legitimidad. Un murmullo recorrió la sala. Etienne esbozó una sonrisa más amplia, como si disfrutara del espectáculo. Luis hizo una seña. El conde de Marle avanzó con una carpeta en la mano. «Aquí», continuó Luis mientras el conde distribuía copias del documento. «Tienen las pruebas. La firma de la señorita Martin fue obtenida mediante coacción y manipulación. Además, el documento original presenta enmiendas ilegales. El notario de Marsella, a quien ya hemos contactado, ha declarado bajo juramento que nunca certificó las condiciones que se han presentado ante este consejo». Los nobles se inclinaron sobre los papeles, sus rostros transformándose a medida que leían. El escándalo era evidente. Incluso los aliados de Rochefort intercambiaban miradas incómodas. Etienne, sin perder la compostura, se adelantó. «Esto es un intento desesperado de Su Alteza por encubrir un error», dijo en tono alto. «Todos sabemos que la señorita Martin firmó el documento voluntariamente». Luis lo enfrentó con una mirada gélida. «¿Voluntariamente?», replicó. «¿Con su hijo en brazos, bajo la amenaza de perderlo? Eso no es voluntad, eso es extorsión, y esta sala lo sabe». El murmullo creció, alimentado por la indignación. En medio de ese torbellino, la gran duquesa se levantó. Su figura, siempre imponente, parecía más frágil esa mañana.
como si las horas de insomnio hubieran dejado su huella. Isabel respiró hondo, y su voz, cuando habló, fue clara, aunque impregnada de un pesar inusual. «Tengo algo que decir», anunció, silenciando a todos. «Durante años he cometido errores. Mi obsesión por proteger el nombre de esta familia me llevó a cerrar los ojos ante verdades que no debía ignorar. He leído anoche una carta de mi difunta nuera, Camille, en la que expresaba temores que, por orgullo, desestimé. Hoy no cometeré el mismo error. Reconozco que he sido parte de esta tragedia. Y no permitiré que se repita». La sala quedó enmudecida. Las palabras de la gran duquesa, inesperadas y contundentes, derrumbaron cualquier resto de legitimidad que pudiera sostener la reclamación de Etienne. El duque, descompuesto por primera vez, intentó recuperar el control. «Esto es un complot para despojarme de mis derechos». Pero nadie le escuchaba ya. Los nobles, los miembros del consejo, e incluso la delegación toscana mostraban rostros severos, reprobadores. Luis se volvió hacia él. «Tu juego ha terminado, Rochefort. Retírate, antes de que ordene tu arresto por fraude». Etienne lanzó una última mirada de desprecio, su rostro desencajado. Sin más opción, giró sobre sus talones y abandonó el salón bajo la mirada vigilante de los guardias. El silencio que siguió fue denso, casi irreal. Luis respiró hondo y alzó la vista. Allí, al fondo de la sala, Eloís se encontraba de pie, con el rostro pálido, pero la mirada firme. Había sido llamada por el conde de Marle para estar presente en el juicio. Por primera vez desde su separación, Luis cruzó la distancia que los separaba. Sus pasos eran lentos, deliberados. Cuando estuvo frente a ella, bajó la cabeza un instante, como si buscara las palabras que tanto le costaba pronunciar. «Eloís», dijo al fin, su voz baja pero cargada de emoción. «He sido injusto contigo. He dejado que el miedo me cegara, y te he herido cuando menos lo merecías. Te pido perdón, no como príncipe, sino como hombre. Y si aún puedes, te pido que me permitas demostrarte que mi amor es sincero». Los ojos de Eloís brillaron, aunque la emoción la hizo vacilar. No respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, desbordado por el torrente de sentimientos que la invadían. Finalmente, dio un paso hacia él. «Luis», susurró, «no puedo olvidar lo que pasó, pero sí puedo perdonar. Y sí quiero un futuro a tu lado». Un suspiro de alivio, casi imperceptible, escapó de los labios de Luis. En ese instante, nada más importaba. Los presentes, aún conmocionados, observaron la escena con un respeto inusitado. La nobleza del gesto de ambos trascendía cualquier protocolo. Horas después, en la sala del consejo, se emitió un dictamen que trajo consigo un nuevo desafío. Si Louis deseaba casarse con Eloís, plebeya y sin títulos, debía renunciar a su derecho al trono. Era la única condición para preservar la integridad de la casa Valcourt. La decisión recaía únicamente en él. Esa noche, en la intimidad de su estudio, Luis contemplaba el documento de renuncia preparado sobre su escritorio. La pluma temblaba en sus dedos. El amanecer se acercaba, y con él la ceremonia oficial donde debería tomar su decisión definitiva. El sol se alzó esa mañana sobre el castillo de Bellecourt con una luz dorada que parecía anticipar un día extraordinario. Los primeros rayos se filtraban a través de las altas vidrieras, iluminando los corredores, los tapices y las flores frescas dispuestas en cada rincón. Afuera, las campanas resonaban en un tañido grave y solemne que convocaba a la nobleza y al pueblo por igual. Desde el amanecer, el castillo estaba colmado de expectación. Los carruajes de los nobles llegaron uno tras otro, sus emblemas familiares reluciendo bajo la luz matinal. Los sirvientes corrían por los pasillos con bandejas y documentos, preparando la gran sala del consejo, donde en apenas unas horas tendría lugar una de las decisiones más trascendentales en la historia reciente de la casa Valcourt. En la plaza frente al castillo, el pueblo se había congregado desde temprano.
Hombres y mujeres, ancianos y niños se apretaban contra las vallas, deseosos de atestiguar el desenlace de una historia que había traspasado los muros de mármol. Los rumores se habían esparcido como pólvora. El príncipe renunciaría al trono para casarse con la joven campesina que había conquistado su corazón. No eran pocos los que acudían movidos por la admiración, ni faltaban aquellos que esperaban con morbo la caída de una figura real. Dentro del castillo, Louis Armand se preparaba en la intimidad de sus aposentos. Frente a un espejo alto, ajustó la casaca azul marino que había llevado el día anterior. Su expresión serena, pero decidida. La pluma que había sostenido durante horas en el estudio había dejado su rastro. El documento de renuncia esperaba sobre el escritorio, con su firma al pie. No había marcha atrás. El conde de Marle lo observaba desde la puerta con respetuosa distancia. No dijo palabra. Ambos sabían que cualquier discurso resultaría innecesario. Louis se giró hacia él. «Es hora», dijo con voz firme. El conde asintió y juntos se dirigieron a la gran sala. Allí, los miembros del consejo aguardaban en sus lugares. La gran duquesa Isabel, sentada en su trono elevado, vestía un austero vestido gris perla. Sus rasgos estaban marcados por el cansancio de noches sin descanso, pero en su porte aún se percibía la dignidad inquebrantable de quien había reinado por décadas. Sin embargo, sus ojos ya no eran los mismos. Una emoción profunda los empañaba, un sentimiento que no lograba ocultar. Los nobles se dividían en dos corrientes claras: aquellos que aún sostenían la rigidez de las leyes y el peso de la tradición, y quienes, impresionados por el carácter y la integridad del príncipe, veían en su decisión una oportunidad para renovar los cimientos de la casa. El rumor de la muchedumbre en la plaza era un murmullo constante que llegaba desde las ventanas abiertas, como un latido colectivo. Cuando Louis entró, el silencio se impuso en el salón. Su figura, erguida y solemne, avanzó hasta el estrado sin titubear. Desde su posición, recorrió con la mirada a los miembros del consejo, a los nobles reunidos y finalmente a su madre, cuyo semblante no apartaba de él. Tomó la palabra sin preámbulo. «Mi decisión es firme», dijo, su voz resonando clara y profunda. «He firmado mi renuncia al trono para unirme en matrimonio con la señorita Eloise Martin. Lo hago por amor, por convicción y por justicia. No puedo aceptar un título que me impida vivir en coherencia con mis principios, ni que convierta el amor en un sacrificio». Sus palabras provocaron una oleada de reacciones. Un murmullo se elevó entre los nobles. Unos fruncían el ceño, otros asentían con respeto. Algunos aplaudían con discreción, otros intercambiaban miradas de desaprobación. Desde la plaza, el clamor del pueblo aumentó, vibrante. La noticia de la declaración se había filtrado de inmediato. Louis prosiguió. «Si ello supone mi alejamiento de la línea de sucesión, así será. Prefiero renunciar a una corona antes que a la libertad de amar y proteger a quien merece ser honrada, no humillada». El silencio se prolongó unos segundos más. Fue entonces cuando la gran duquesa se levantó con movimientos lentos, pero resueltos. El salón contuvo el aliento. Isabel descendió un escalón del trono. Por primera vez en años, su voz vibró no solo con autoridad, sino con emoción sincera. «Hijo mío», comenzó, cada palabra pronunciada con un temblor contenido. «Durante demasiado tiempo he dejado que el miedo y el orgullo dictaran mis actos. Hoy comprendo que no hay gloria mayor para esta casa que la integridad y el valor de sus miembros. Te he juzgado y me he equivocado». Sus ojos buscaron los de Louis. Una lágrima, rebelde y silenciosa, se deslizó por su mejilla. «Hoy proclamo ante todos», continuó, «que bendigo tu unión con la señorita Eloise. Y si el precio de ese amor es mi rendición al pasado, lo pago con humildad». El impacto fue inmediato. El salón estalló en aplausos espontáneos. Los nobles, incluso los más reticentes, se vieron conmovidos por el gesto de la duquesa. La rigidez de siglos parecía resquebrajarse ante la fuerza de un acto de amor y redención. Sin embargo, antes de que el acto de renuncia fuera concluido,
una voz se alzó entre los miembros más influyentes del consejo. «Propongo», dijo el conde de Villeneuve, un hombre hasta entonces neutral, «que revisemos las leyes que condenan al príncipe a renunciar por este matrimonio. Si la pureza de este vínculo es tal que ha conmovido incluso a nuestra soberana, tal vez sea tiempo de que nuestras leyes reflejen los valores que hoy presenciamos». El debate se encendió de inmediato. Los argumentos cruzaron la sala como relámpagos. Tradición contra renovación, honor contra amor. Luis permaneció en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, la posibilidad de no renunciar a todo aparecía como una esperanza tangible. El conde de Marle intervino con maestría. Si queremos que esta casa prospere, debemos permitir que el ejemplo de nuestro príncipe sea una guía, no un escándalo. La unión de Luis y Eloís representa una nueva era, una que no debe ser sofocada por leyes arcaicas. Tras largas deliberaciones, el consenso se alcanzó. Por votación unánime, se acordó modificar las leyes para permitir el matrimonio del príncipe con una plebeya sin que ello implicara la pérdida de su título. El anuncio fue recibido con una ovación cerrada, que se extendió hasta la plaza, donde el pueblo estalló en vítores. La ceremonia se transformó entonces en una celebración pública. Los portones del castillo se abrieron. Luis, con Eloís a su lado, quien había sido conducida al salón por el conde de Marle, avanzó entre los aplausos y las lágrimas de una multitud que veía en ellos no solo a un príncipe y a su amada, sino al símbolo de un renacer para la casa Valcourt. Frente a todos, Luis tomó la mano de Eloís. «Te prometo», dijo con voz firme, «que gobernaremos juntos, con justicia y con amor». Eloís, con los ojos velados de emoción, respondió con un suave asentimiento. La gran duquesa, en un gesto inesperado, los abrazó a ambos. Sus lágrimas eran esta vez de alegría y de alivio. Y así, entre campanas, aplausos y una esperanza renovada, Luis y Eloís sellaron su compromiso ante el mundo, libres al fin de los prejuicios y los obstáculos que los habían separado. Una nueva era comenzaba para la casa Valcourt. Los meses transcurrieron con una cadencia serena en el castillo de Bellecourt, como si el propio edificio hubiera respirado aliviado tras años de tensión acumulada. Los corredores que antaño parecían perpetuamente envueltos en un aire de solemnidad fría, ahora vibraban con murmullos de vida cotidiana. Las risas de los criados, el sonido juguetón de los pasos de Antoine, los acordes suaves de un laúd que resonaban desde la galería. Todo hablaba de una transformación que no se limitaba a la arquitectura, sino que alcanzaba los corazones de quienes habitaban allí. Luis y Eloís, unidos por un vínculo que había sido probado más allá de toda duda, vivían como pareja soberana, aunque en sus actos y gestos prevalecía una naturalidad que desarmaba las rígidas costumbres de la corte. Su día a día era un delicado equilibrio entre las responsabilidades del gobierno y los momentos preciosos de la vida familiar que ambos atesoraban. Cada mañana, tras las primeras audiencias con los consejeros, Luis se permitía compartir un desayuno íntimo con Eloís y Antoine en una pequeña sala junto a los jardines. Allí, lejos de los ojos expectantes de la nobleza, se permitían ser simplemente un hombre, una mujer y su hijo, unidos por un amor que había brotado en el terreno más improbable. El pequeño Antoine, ahora de poco más de un año, se había convertido en el corazón palpitante de Bellecourt. Reconocido oficialmente como miembro de la familia Valcourt, el acto fue celebrado con una ceremonia sobria, pero cargada de un simbolismo profundo. Luis sostuvo al niño en brazos ante el consejo, declarando que su sangre, aunque humilde en origen, era digna de todo respeto y protección. Desde entonces, el bienestar del pequeño fue prioridad para ambos padres. Luis lo adoraba con un fervor que sorprendía incluso a sus allegados. Ver a su hijo crecer, escuchar su risa, sentir su pequeña mano aferrarse a sus dedos. Todo ello era para él un bálsamo que cicatrizaba heridas que el tiempo no había logrado cerrar. Eloís, por su parte,
se había ganado con paciencia y autenticidad el respeto de la corte. Al principio, algunos nobles más aferrados a la tradición observaban su presencia con escepticismo. Sin embargo, la nobleza de su carácter, la sinceridad de su trato y su discreto pero firme sentido del deber terminaron por desarmar incluso a los más obstinados. La propia gran duquesa Isabel, cuya transformación había sido uno de los cambios más notables, se había convertido en una presencia constante en la vida de su nieto y de su nuera. Si bien los primeros acercamientos estuvieron marcados por una cautela comprensible, con el tiempo la duquesa permitió que el cariño fluyera sin reservas. Era frecuente verla pasear con Antoine en los jardines, su mirada endurecida por los años suavizada por la ternura que solo un niño podía despertar. A Eloís le ofrecía ahora no solo cortesías, sino gestos sinceros. Una caricia, un consejo maternal, una sonrisa compartida en los momentos familiares. Nunca imaginé que vería este día, le confesó una tarde, mientras ambas observaban al pequeño jugar entre las flores. Me aferré tanto a lo que creía que debía ser, y me olvidé de lo que verdaderamente importa. Te doy las gracias, hija mía, por enseñármelo. Las palabras de Isabel conmovieron profundamente a Eloís. Aunque la aceptación había llegado tras un largo y arduo camino, no por ello era menos valiosa. En la corte, la influencia de los antiguos antagonistas había menguado de forma notable. Etienne de Rochefort, despojado de prestigio, había sido relegado a sus dominios, y aquellos que lo apoyaban habían visto también su poder reducido. Los nobles más jóvenes, inspirados por el ejemplo de Louis, abogaban ahora por un liderazgo más cercano y humano. El pueblo, por su parte, había abrazado a la familia real con un afecto genuino. La historia de Luis y Eloís se había convertido en leyenda viva, un relato de amor que había vencido al orgullo y a la injusticia. En los mercados, en las plazas, se contaban los pasajes más emotivos de su lucha, y cada aparición pública de la pareja era recibida con aclamaciones sinceras. Aquella tarde de primavera, cuando el aire estaba impregnado de los aromas frescos de las flores recién abiertas, Luis y Eloís se encontraban en los jardines del castillo, en su rincón favorito, un pequeño mirador de piedra desde el que se divisaban los campos dorados que se extendían hasta perderse en el horizonte. Sentados sobre un banco tallado, con Antoine dormido plácidamente en el regazo de su madre, contemplaban en silencio el atardecer. Los tonos anaranjados y rosados del cielo se reflejaban en las aguas del estanque cercano, donde los cisnes deslizaban su elegancia ancestral. Luis tomó la mano de Eloís entre las suyas. Sus dedos entrelazados hablaban un lenguaje propio, tejido con caricias, memorias y promesas. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?», murmuró Luis, su voz cargada de emoción contenida. Eloís asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. «Tan largo, y a veces tan difícil que pensé que no lo lograríamos». Luis besó suavemente su cabello. «Pero lo hicimos, no porque seamos fuertes», dijo, su mirada perdida en el horizonte, «sino porque el amor que sentimos es más fuerte que el miedo. Nos cambió, a todos, incluso a mí». Eloís lo miró con ternura. «Y a mí», respondió, «me enseñaste a confiar y a no rendirme». El silencio que siguió fue cálido, envolvente. En ese instante el tiempo pareció detenerse. No eran príncipe y princesa consorte, ni gobernantes. Eran simplemente Luis y Eloís, dos almas que se habían encontrado en medio de la adversidad, y que ahora, al fin, podían saborear la paz que tanto les había costado conquistar. El pequeño Antoine se removió en brazos de su madre, balbuceando en sueños. Luis sonrió y lo acarició con delicadeza. «Nuestro pequeño será testigo de un mundo nuevo», dijo. «Y espero que algún día comprenda cuánto luchamos para dárselo». Eloís alzó la vista, sus ojos brillando con una emoción profunda. «Lo comprenderá», afirmó, «porque crecerá rodeado de amor. Eso es lo único que importa». Luis la abrazó entonces con fuerza,
como si quisiera sellar en ese gesto todo lo que las palabras no podían abarcar. Y así, bajo el cielo teñido de fuego, rodeados de la incipiente felicidad que habían construido juntos, contemplaron el futuro con esperanza. Habían vencido la oscuridad, habían unido dos mundos que parecían irreconciliables, y en ese instante perfecto, supieron con certeza que el poder redentor del amor verdadero era la mayor fuerza que podía transformar el destino. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.